Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir con todos vosotros una nueva entrega de las colecciones, primero, Cuentos con Sabiduría y segundo, Fragmentos de Libros. Esta última colección la comenzamos hace unos días con la entrega de Primavera Silenciosa, que os la recomiendo encarecidamente, por supuesto. Y hoy que os traigo, fijaros, ¿por qué lo he enclavado en Cuentos con Sabiduría? Pues esta entrega va para Cuentos con Sabiduría también, porque realmente es un fragmento, bueno, mejor dicho, un capítulo entero de la próxima entrega que os voy a sacar, que se titulará El pastor y el lucero. Entonces, he escogido uno de los capítulos porque esa entrega será larga, durará cerca de 2 horas y media, y hay un capítulo que me gustaría que escucharais individualmente, ¿vale? De forma exclusiva. Entonces, lo he sacado del cuento, que cuando suba la entrega también tendréis este capítulo, no lo quitaré, pero lo he sacado para que hoy lo escuchéis de forma individual, porque se puede. Simplemente lo que hay que hacer es poneros en antecedentes. ¿De qué va esta historia del pastor y el lucero que subiré próximamente? Espero que esta semana. Pues muy fácil. De un hombre jubilado, ex pastor de cabras, que ahora mismo, pues como ya se ha jubilado, no tiene nada que hacer y se le ocurre una cosa: seguir a una estrella, a un lucero. Entonces, ni corto ni perezoso, se pone a peregrinar tras el lucero. ¿Y qué pasa durante este peregrinaje? Pues cantidad de cosas ocurren, y una de esas cosas es la que os traigo hoy, hoy os traigo el capítulo titulado La cacería del rey, y trata de que el pastor en su peregrinaje pues se topa con un castillo y se encuentra con un rey que va de cacería. Y estas son las reflexiones que el pastor nos va a dejar de este tipo de actividad o de deporte entrecomillado que es la cacería. Bueno, al final del vídeo nos vemos. Es un vídeo cortito, así es que el que se quede con ganas ya sabe que puede ir a la lista de reproducción o aquí a la descripción del vídeo, donde os dejaré enlaces de más cuentos con sabiduría. Sin ir más lejos, ayer estuvimos haciendo un super directo donde os narré 23 cuentos con sabiduría. 9 historias judías, ¿os acordáis? 7 historias chinas y 7 historias budistas. Hoy ya me encuentro mejor, por lo tanto, como estoy de vacaciones, una vez más me he cogido la autocaravana y me he venido aquí a la playa, me encuentro mucho mejor. Ahora me iré a dar una caminadita por la orilla y bueno, espero que os guste esta entrega y nos vemos al final del vídeo. Como siempre digo, sin más dilación, comencemos. La cacería del rey. Aben-Amar se levantó muy de mañana y siguió su camino. Cuando el día empezó a desvanecerse en el sol de los venados, había llegado a las proximidades de un castillo. Sus altos torreones y sus almenas resplandecían en la pureza de su piedra bajo el sol crepuscular. Entonces Aben-Amar, haciendo un alto en el escarpado camino y mirando hacia el monstruo de piedra, se dijo para sí: «Aquí vive otra clase de gentes. Cuando yo era un niño, escuché muchas historias y leyendas de reyes y de príncipes. Mi padre, que también era pastor de cabras, me hablaba de estos hermosos castillos que a veces permanecían encantados durante siglos, hasta que al fin algún príncipe apuesto y valeroso rompía el sortilegio. Y siempre que me hablaba de felicidad, me remitía a estos castillos donde suena la música de los laúdes, florecen los más bellos jardines, se cocinan los más apetitosos manjares y viven las doncellas más lindas. Quizás aquí, en este castillo, more la felicidad». Y pensando en esto, reanudó la marcha, a pesar del cansancio de una jornada tan larga. El castillo se levantaba en la cúpula de un monte escarpado, tan solitario
como los riscos donde él había apacentado sus cabras, pero pensó: el rey necesita también vivir en soledad y por eso ha construido su casa entre las altas rocas. Cuando Abenamar escaló la cima, no pudo tocar en las puertas del castillo porque había un gran foso en redondo que impedía el acceso a todo visitante. Entonces gritó muy fuerte e inmediatamente apareció un centinela que desde la atalaya le gritó con rudeza: ¿Qué queréis, buen hombre? Abenamar contestó con humildad: tengo hambre y sed y deseo descansar, aunque sea en el último rincón de vuestro castillo. Entonces el centinela volvió a gritar: esta no es una posada, peregrino, os habéis equivocado, esta es la casa del rey. Y diciendo esto, el centinela desapareció de la atalaya. No valieron los gritos ni las súplicas de Abenamar. El castillo permaneció mudo y sordo durante toda la noche. Entonces Abenamar se retiró a un bosque cercano y allí durmió bajo los árboles. Al amanecer del día siguiente volvió hasta el castillo. Desde el alba misma había sentido el sonido de las trompetas que venían desde la torre del homenaje anunciando el nuevo día, y luego vio izar la bandera en el torreón, y a continuación miles de soldados ocupando sus puestos en la atalaya, en las garitas y en las almenas de la erguida fortaleza. Abenamar volvió a gritar muchas veces hasta que el mismo centinela de la tarde anterior le gritó con enojo: «Seguid vuestro camino, buen hombre. Si continuáis gritando, tendré que soltar a los perros para que os persigan y os maten». Abenamar sintió pena de esta respuesta y se retiró al bosque cercano en busca de la sombra protectora. El día era muy ardiente y quemaba sus espaldas. Quizá la reina o el príncipe o alguno de los cortesanos que salieran de paseo le vieran allí, en semejante abandono, y le hicieran entrar en el castillo. En verdad, tenía grandes deseos de penetrar en ese lugar, donde, según su padre, corría la felicidad entre ríos de vino y música. Antes del mediodía, Abenamar volvió a sentir el sonido de muchas trompetas en las torres del castillo. Después escuchó el sonido de gran cantidad de tambores y címbalos. Fueron izadas en distintas partes de la fortaleza muchas banderas de azul y gualda. Y finalmente, desde la atalaya, se escuchó una voz ronca, una exclamación de júbilo que fue transmitida de soldado a soldado hasta darle la vuelta al castillo. «¡Ya viene el rey! ¡Dios lo proteja!». E inmediatamente, casi de manera simultánea con los gritos de júbilo, Abenamar vio ascender a la cima del castillo a un tropel de gentes a caballo que venía entre una nube de polvo y una tempestad de ruidos muy diversos. Los cascos de la caballería retumbando en la tierra reseca, el ruido de los estribos de cobre y bronce chocando entre sí, el sonido de los cuernos de caza, tocados por los emisarios que venían delante, y los gritos de hombres y mujeres llenos de una extraña emoción que llegaba casi al paroxismo. Abenamar quedó atónito ante el soberbio desfile. Nunca soñó que tanto despliegue de poder fuera posible. Sin embargo, lo vio todo. Delante, los emisarios tocando los cuernos que retumbaban en los bosques cercanos. Luego, el rey y sus palafreneros acompañantes. Y tras ellos, en grupos muy compactos, los nobles cortesanos con sus lanzas, sus arcos y sus flechas, dando gritos de júbilo por el resultado que habían obtenido en su cacería. Al final venía la carreta, arrastrada por 2 tiros de caballos negros, donde se traían los trofeos de la caza, perseguida por decenas de perros furiosos que corrían jadeantes y ladraban sin descanso. Abenamar contempló la carreta que venía menos rápida que los alegres cazadores, y vio en ella, confundidos en la muerte, los cuerpos aún tibios de varios ciervos y venados, casi todos muy jóvenes a juzgar por sus hermosas cornamentas. Sus pieles brillaban con el sol y el polvo del camino aún no había podido borrar las manchas de sangre regadas por sus cuerpos. La jauría de mastines voraces continuaba detrás de la carreta, pugnando todos por morder y destrozar aquellas partes de los cuerpos que sobresalían por detrás del carruaje. Los hocicos húmedos y las brillantes pezuñas,
las destrozadas orejas y las hermosas cornamentas quebradas dolorosamente en la huida veloz por entre los bosques tupidos. Pero por encima de todo eso, sobre el leve gotear de la sangre sobre el polvo del camino, Aben-Amar alcanzó a ver aquellos grandes ojos de los tiernos animales, apenas entreabiertos, con el brillo misterioso que pone la muerte violenta en las pupilas de toda víctima inocente. Cómo contrastaba ese dulce y resignado mirar de los venados y los ciervos, esos hermosos cuerpos vencidos por la muerte, con la arrogante mirada del rey y sus arreos de oro y plata y sus cabalgaduras protegidas por el hierro. Aben-Amar estaba abstraído en este pensamiento, cuando de repente sintió el ruido que hizo el puente levadizo al caer sobre el foso con estrépito, para que el rey y su corte pudieran penetrar en el castillo. El ruido de los cascos sobre el piso de hierro hizo estremecer toda la colina y la llanura misma. Después volvieron a sonar las trompetas, los tambores y los címbalos. El puente volvió a levantarse dejando desnuda la profundidad del foso. Y luego se hizo otra vez el silencio, y la tarde siguió su curso, deslizando su cortejo de sombras sobre la soledad de los campos. Entonces Aben-Amar se sintió muy triste de volver a tener un contacto con los hombres. No había hablado siquiera con el rey ni con el último de los cortesanos y ya sentía un dolor profundo por su conducta. Aben-Amar, contemplando la carreta llena de animales sacrificados en el bosque, asediados y perseguidos por aquellos hombres crueles, asaeteados y lanceados sin piedad, atrapados arteramente y en gavilla, pensó entonces: «Qué extraña es la conducta de los hombres. Aman su propia vida, pero destruyen la ajena, porque siempre les ha gustado derramar la sangre de sus semejantes y la sangre de los animales mansos. ¿Es por esto que le llaman el rey de la naturaleza? ¿Acaso la crueldad da títulos suficientes para coronarse en esta forma? Siempre está preparándose para la guerra, para la destrucción y para el caos. Toda su inteligencia la ha encaminado hacia el perfeccionamiento de las armas y todo el culto que ha rendido a su cuerpo ha sido para la defensa y el ataque. Lo que más ha amado el hombre a través de la historia ha sido la sangre. Con ella ha escrito la mayor parte de sus capítulos, y cuando no está en guerra se prepara para ella con un curioso deporte, el asesinato de los animales que pueblan los bosques. ¿Y quién es acaso el practicante de este deporte? ¿El ignorante matarife que degüella para ganar su vida haciendo de verdugo? No, el propio rey, sus cortesanos y palafreneros. Pero yo digo que aquel que derrama la sangre de su hermano no es digno de conservar la propia. Y quien ciega la vida del venado inocente que pace tranquilo en el bosque es enemigo de la naturaleza. Y quien da muerte al ave que calienta y cuida a sus polluelos olvida haber tenido madre. Y quien mata por placer, como es costumbre en el cazador, no respeta la vida. Y quien se esconde en el bosque y dispara su flecha o su lanza sobre el venado manso, está lleno de cobardía. Y quien destruye la vida donde quiera que esté, tiene su corazón lleno de muerte. Y podrá ser reconocido por todos a su paso, porque se sentirá su hedor por donde quiera que camine. Y llevará además el signo de Caín en la frente, porque encuentra el placer en el dolor ajeno, pero el placer está muy lejos de ser felicidad, y en el fondo quien destruye la vida ajena está odiando la propia. Y no podrá tener sosiego ni paz porque pertenece a esa ralea de hombres que no han sentido jamás el sonido melodioso de su mundo interior, porque ignoran tener el arpa de su espíritu. Y por lo tanto jamás podrán escuchar la voz de Dios, sino más bien la voz de su odio por la vida. Invadido por una profunda tristeza, Aben-Amar se retiró al bosque antes de que la noche cayera. No podía olvidar aquellos ojos mansos de los venados cuya luz había sido quebrada sin razón, solamente para satisfacer los placeres del rey y de su corte. Cuando la noche cayó sobre el bosque, Aben-Amar vio nuevamente el firmamento lleno de estrellas rutilantes, y sintió más tristeza al pensar que los hombres pudieran cambiar la emoción de contemplar una noche como esa,
por disparar la flecha sobre el cuerpo del venado o clavar sus lanzas aceradas sobre las carnes del antílope. Entonces su tristeza profunda le hizo recordar el caramillo, y con él empezó a hacer sonar la más triste melodía. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí esta nueva entrega de la colección Cuentos con Sabiduría o también fragmentos de libros. ¿Qué os ha parecido La cacería del rey? Bueno, la verdad es que a mí el que hace caza por deporte, pues la verdad es que no lo respeto, disculparme, pero es que no lo respeto, ¿no? Que por deporte se pongan a matar animales. La verdadera reflexión que ha hecho el pastor es brutal. Yo esa reflexión la pondría a un montón de gente para que la escuchara. A veces me he ido yo a hacer rutas de senderismo y de repente me he encontrado con, pues a lo mejor no voy a exagerar, 50 o 60 perros sabuesos dirigiéndose hacia mí y yo diciendo, pero ¿qué aquí qué pasa? Y personas con fusiles. No, no, tranquilo, que no pasa nada, es que estás en la caza del jabalí. Estás en medio de la caza del jabalillo, de la caza del jabalí, y por ahí oía jabalís, pues a los pobres, pues berreando y haciendo gritos lastimeros porque los estaban cazando. O sea, es realmente estremecedor. Y yo no respeto esas cosas, por supuesto que no, porque matar así salvajemente a los animales, pues me parece una cosa por deporte. Bueno. Y si me dices, es que la tradición, pues mira, yo la tradición la coges y la tiras a la basura, pero yo no respeto todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí está. Y como aquí tengo un altavoz, aunque sea pequeño y es mi canal, pues lo puedo decir alto y claro. Bien, pues ahí os dejo ese cuento. Espero que hayáis pues extraído las enseñanzas pertinentes. Muchísimas gracias por estar ahí. No os vayáis muy lejos. Espero que la siguiente entrega sea inminente. Es más, esta entrega ya sabéis que es parte de un gran vídeo que publicaré, espero, a final de esta semana. Muchísimas gracias. Abrazo de luz. Beso gigante. Hasta pronto. Chao.